Un saludo con todos. Es un gusto estar nuevamente aquí. Recuerdo hace unos meses cuando nos juntamos por primera vez, me parece, en una mesa para discutir sobre la importancia de las prácticas simbólicas en los espacios públicos y para hablar de la ciudad. Y bueno, es un gusto y soy yo el agradecido por la invitación. A ver, lo que yo quería trabajar con ustedes ahora era un poco, digamos, cuáles son, digamos, los nuevos debates, las nuevas perspectivas, las nuevas ideas que, digamos, han empezado a reformular, ¿no? O ampliar o afinar, ¿no? La noción que, digamos, se tiene de lo estético. ¿Qué es lo estético? ¿No es cierto? ¿Qué es lo estético? Si quiere, la vieja pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es el arte y digamos, para qué función simple? Pero, digamos, sí, es una... yo quiero compartir con ustedes algunas ideas conceptuales, pero lejos de, digamos, hacerlo de una manera tan, digamos, académica, ¿no? Seca, dura, voy a intentar, digamos, plantearlas de una manera ordenada, de una manera simple, de una manera más o menos pedagógica, que retome, digamos, la discusión tradicional, pero que al mismo tiempo, digamos, coloque, ¿no? Las nuevas aproximaciones que desde la filosofía, que desde la teoría del arte, que desde los estudios culturales, que desde el desarrollo de las humanidades, han contribuido a afinar la noción misma que tenemos de qué es lo estético y cuál es su importancia y qué rol juega, ¿no es cierto?, en el conocimiento y la acción de la realidad, ¿no? Digamos, vamos a terminar sosteniendo cómo lo estético es, digamos, una manera para conocer mejor qué cosa es la realidad, qué cosa es la subjetividad y qué cosa es el mundo en el que esa subjetividad está inserta, ¿no? Entonces, me parece que en primer lugar hay que partir por lo clásico, ¿no? Y la primera idea es la que sostiene efectivamente que lo estético está en relación directa con la construcción de una forma, que lo estético tiene que ver, ¿no es cierto?, con una maniobra formal, ¿no es cierto? Es una maniobra formal, ¿no? Lo estético no se puede entender fuera de, ¿no es cierto?, construir una forma que va a ser inédita, construir una forma que por alguna razón va a llamar la atención, construir una forma que en un sentido clásico no es habitual. Después podemos reformular y decir pueden ser formas habituales que se vuelven estéticas, por supuesto, pero empecemos pedagógicamente diciendo que lo estético tiene que ver con la construcción de algo que por no ser habitual llama la atención, ¿no? Y entonces que el arte tiene que ver en primera instancia con la construcción de esta forma nueva. Por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, yo soy crítico literario, ¿no? Y entonces yo siempre, digamos, uso este ejemplo, ¿no? Este es un verso de Vallejo muy bonito, muy impactante, que dice: el dolor crece en el mundo a 30 minutos por segundo, ¿no? Y entonces, claro, lo que tenemos ahí es la construcción de una forma nueva, ¿no es cierto? Y esa forma está dada por un absurdo, ¿no es cierto? No hay 30 minutos en un segundo, ¿no es cierto? Eso no es lógico, eso no es racional, eso es un sinsentido. Nadie habla así, eso no es el lenguaje tradicional, esa es una forma nueva. El poeta el objeto del poeta, la herramienta del poeta son las palabras, la herramienta del pintor son los colores, la herramienta del performer es el cuerpo, la herramienta del arquitecto es el espacio y otros materiales. Entonces, cada artista con sus herramientas. Acá, con las herramientas del lenguaje hay que construir una nueva forma. ¿Y qué significa una nueva forma? Significa decir las cosas de otra manera y no es decirlas mediante una imagen. Y entonces lo que está construyendo acá el poeta es una imagen, ¿no es cierto? Pero voy a utilizar una frase muy académica. Digamos, la primera idea es: el arte es la construcción de una forma en busca
de un plus de sentido. O sea, es la construcción de una forma para significar más, para dar un significado mayor, ¿no es cierto?, a, digamos, una forma que daría un significado habitual. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Vallejo? Aquí está diciendo Vallejo que el dolor crece en el mundo 30 veces más rápido que el tiempo. Que el dolor es 30 veces más rápido que el tiempo. Que el dolor es más rápido que el tiempo mismo. Es decir, así como la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido, lo que dice Vallejo es que la velocidad del dolor es más rápida que un segundo, es más rápida que el paso mismo del tiempo. Entonces, esta frase aparentemente absurda, aparentemente irracional, aparentemente sin sentido, desde una lógica, digamos, racionalista, esto no tiene sentido, es el discurso de un loco, esto es una locura, no hay 30 minutos en un segundo, esto solo lo puede decir un loco. En el arte no hay ninguna locura, en el arte es la construcción de una forma inédita para construir una mayor expresividad, ¿no? Y entonces, y en el arte, bueno, en el arte los objetos, los materiales no significan lo que significan fuera del arte. Entonces, acá la palabra dolor no significa dolor, ¿no es cierto? No significa el dolor de muela o me duele el hombro, no, ¿no es cierto? Dolor significa otra cosa, ¿no? ¿Qué significa acá? Bueno, puede significar muchas cosas. En principio, Vallejo era un poeta comunista y significa la injusticia. La injusticia crece en el mundo a 30 minutos por segundo. La desigualdad crece en el mundo a 30 minutos por segundo. Si lo quieren de una manera metafísica, el mal crece en el mundo a 30 minutos por segundo. Si lo quieren en la coyuntura, la corrupción crece en el Perú a 30 minutos por segundo, ¿no es cierto? Es decir, esa palabra puede significar mil cosas, según el receptor, según lo que cada uno de nosotros pongamos, según la manera en la que la frase misma nos interpela, ¿no es cierto? El punto es que el dolor no es dolor, el segundo no es segundo, el segundo es sinónimo de tiempo, el dolor es sinónimo de otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, el dolor, entonces, la frase está ahí para, ¿qué dice esta frase? O sea, si yo digo, a ver, ¿cuántas personas hay ahorita conectadas? Bueno, no lo puedo ver, pero ya, 29, ¿no? Yo les digo a todos ustedes, oigan, amigos, hay mucha injusticia en el mundo, eso no significa nada, eso lo dicen todos los 18 candidatos, ¿no es cierto? Los 18 candidatos pueden decir, sí, hay mucha desigualdad, pero eso no significa nada. Otra cosa es decir, el dolor crece en el mundo a 30 minutos por segundo. Esa frase nos impacta, esa frase nos toca, esa frase nos desconcierta, esa frase dice algo más que hay mucho dolor en el mundo. Hay una ansiedad, hay una demencia, hay algo ahí, ¿no es cierto?, que está más allá del mensaje. Entonces, la primera idea, que es la idea de la definición clásica, la definición tradicional, que es lo estético es, ¿no es cierto?, la construcción de una forma más o menos inédita, en busca de un plus de sentido, ¿no? Primera idea. Segunda idea, ¿qué hace lo estético? Y la segunda idea es que lo estético piensa, que el símbolo piensa, que la forma piensa. Ojo, no es el arte, no es el artista el que piensa, sino es el símbolo mismo el que está pensando. Lo estético está haciendo algo. Y lo que está haciendo es intentar revelar una dimensión inédita de la realidad, una dimensión invisibilizada de la realidad. La acción, si tenemos que decir, el arte piensa, lo estético piensa, ¿no es cierto? Y entonces la acción está en el símbolo y no en el autor. El autor también piensa,
obviamente, el autor también intuye, pero en realidad los artistas son más como, digamos, tienen una intuición, y esa intuición los lleva a construir una forma, a construir una imagen, a construir, digamos, algo, y ese algo está tan cargado de significado que excede al significado que el artista quería darle. Ese algo probablemente trae consigo el significado que el artista le quería dar, pero trae muchos significados más. Es decir, ese signo que el artista crea no solo significa lo que el artista quería decir, sino que a veces significa otras cosas que el artista no se había dado cuenta que estaban ahí y que significaban, o inclusive a veces significa lo contrario a lo que el artista quería decir. Dicho políticamente, el símbolo deja de ser propiedad privada del artista y empieza a significar muchas más cosas, ¿no es cierto? No sabemos lo que Cervantes quiso decir, pero hace 600 años seguimos encontrando miles de significados en el Quijote. Entonces, para explicar esto, ¿no? Para explicar esto, yo quiero proponer esta imagen, ¿no? Quiero proponer esta imagen. Esta imagen, a ver aquí, esta imagen, ahí. Ya, ¿se ve, no? ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Este es un cuadro de una foto de Natalie Guinness, una foto que se llama Ciertos Vacíos. Y entonces, que está acá, por cierto. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Entonces, esta foto es la construcción de una forma inédita. Acá hay un trabajo formal, artesano, ¿no es cierto? Y es una forma, como el dolor crece en el mundo a 30 metros por segundo, es una forma absurda, ¿no es cierto? Nadie se puede lactar, dar de lactar a sí mismo. No tenemos un doble, no podemos dividirnos en dos. Eso no es realidad, eso es una locura, es mentira, es ficción, no sirve. La razón instrumental, ¿cómo se llama? Dice que esto es una locura, no tiene sentido, ¿no? Y sin embargo, esta construcción de esta forma está representando algo, está no solo representando algo, sino que está pensando. Este cuadro está pensando. ¿Qué está pensando este cuadro? Bueno, si fue una clase muy participativa, discutiríamos, pero mejor primero voy a plantear las ideas, las pongo sobre la mesa y después discutimos. Mi interpretación, mi propuesta, una propuesta, es que este cuadro está pensando qué es la maternidad, ¿no? Pero no solo está pensando qué es la maternidad, sino que está produciendo ya una primera respuesta. Y está diciendo que a contracorriente del discurso común y tradicional que afirmaría que la madre en este cuadro es la mujer que está dando de lactar, es decir, la que está sentada, el cuadro está, la foto está representando sobre todo que en este caso la madre es curiosamente la que está lactando. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque lo que le interesa revelar al cuadro, a la imagen, es contrarrestar la idea tradicional de la madre como aquella mujer que siempre está dando y está, digamos, su identidad está constituida para satisfacer el deseo del otro, es decir, satisfacer el deseo de los hijos. Y que la madre lo que tiene que hacer en la vida es entregarse a los hijos y cocinarles y peinarlos y bañarlos y estar en función de los hijos. Y la imagen se pregunta, bueno, pero ¿solamente eso es la madre? O sea, vamos a decirlo de otra manera. Si la madre sostiene a los hijos, lo que está pensando el cuadro es, bueno, ¿y quién sostiene a la madre? ¿No es cierto? Y lo que está representando con drama y con desgarro es que nadie sostiene a la madre tiene que sostenerse a sí misma, ¿no? Porque no hay un esposo, porque es una crítica a la masculinidad, ¿no es cierto? Porque no hay un otro ahí que la sostenga a ella. Entonces lo que se está preguntando en la imagen es,
Bueno, la madre es siempre la que satisface el deseo del otro, inclusive el deseo del marido, ¿no es cierto? Bueno, ¿y quién satisface el deseo de la madre? ¿Quién la coge a la madre? ¿Quién la sostiene a la madre? Puta, nadie. Nadie. Entonces, la imagen está revelando otra imagen de la otra, está revelando otra forma de conocer la maternidad. Está develando algo que en la ideología oficial no vemos de la madre, que es su propio deseo, no el deseo de satisfacer el deseo del otro, sino el deseo de ella misma. ¿A dónde está ese deseo? Entonces, este cuadro está pensando qué es la maternidad y está proponiendo una imagen distinta sobre la maternidad y sobre la feminidad en general. Podemos hacer una interpretación, hay muchas imágenes acá, puedo hacer una interpretación psicoanalítica y decir que en este cuadro está pensando un placer no fálico, está pensando un placer oral y no fálico. ¿No es cierto? Está recuperando un placer oral y un placer inclusive anal, ¿no es cierto? Y no fálico, etcétera, etcétera. Hay mil cosas acá. ¿Todas esas cosas la pensó Natalie Guinness cuando produjo la imagen? No. De hecho, cuando yo le comenté, le dije, oye, para mí la madre es la que está en la posición horizontal. Me dijo, ah, qué bacán, ¿no es cierto? Y conversando, ella descubrió un montón de significados que no había pensado, pero que efectivamente estaban en la imagen. Entonces, el punto acá es reconocer que lo estético, ¿no es cierto?, está una parte de lo estético, es una parte que está en actividad, que es la construcción de un símbolo dinámico que está haciendo algo y que está pensando. ¿Y desde dónde está pensando lo estético? Lo estético está pensando desde su forma misma, ¿no es cierto? Es decir, el estético está pensando al combinar 30 minutos en un segundo en la construcción de esa forma. Lo estético está pensando al desdoblar un personaje en dos. Es decir, que es las relaciones entre los elementos que constituyen la forma los que, digamos, construyen el significado. Eso es, digamos, estructuralismo, ¿no es cierto? Son las relaciones de los elementos las que van construyendo el significado de la forma. Entonces, el arte piensa desde la complejidad de los elementos formales que lo constituyen. El arte piensa desde la contradicción, desde las tensiones entre los elementos que construyen esa forma. Pero el arte también piensa desde la recepción, desde los receptores, desde la multiplicidad de lecturas que ese objeto activa en el receptor, desde la manera en la que alguien decide leer esa imagen, ¿no es cierto? Y entonces, el arte, lo estético, ¿no es cierto?, no es solamente una cualidad inherente, ¿no es cierto?, una cualidad inherente producida por el artista, que se le ocurrió juntar 30 minutos en un segundo, o que se le ocurrió desdoblarse en dos, sino que lo artístico está en cómo esa imagen es capaz, como es una imagen densa, como es una imagen que es producto de un cuidado formal en busca de un plus de sentido, es una imagen que está en función de, lo veremos más adelante, interpelar al receptor y activarle un conjunto de pensamientos, activarle un conjunto de interpretaciones. Caray, ¿por qué ha hecho eso? ¿Qué significa esto? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué esta imagen me llama la atención? ¿Por qué me encanta? Entonces, tercera idea. ¿Qué significa exactamente que el arte piensa? Y lo que dice la teoría contemporánea es que para el arte pensar significa salir fuera de sí. Y esto es lo más bonito. El arte es un discurso, dice, por ejemplo, Theodor Adorno, dice Adorno, el arte es un discurso que siempre está
intentando salir de sí mismo. Dice Adorno exactamente, el arte siempre es más de lo que es. Y otra frase de él dice, una frase que para mí es un paradigma, ¿no? Es una máxima. El arte es siempre más que el arte, dice Adorno. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Significa que cuando vemos una obra de arte, los únicos que piensan en el arte somos los críticos de arte, pero la gente no. O sea, la gente cuando ve una obra de arte, lo que hace esa obra lo hace pensar, puta, esto me ha hecho acordar algo que me pasó cuando era niño. Esto me hace pensar en algo que yo vi la semana pasada. Esto me ha recordado a otra escena que me pasó. Esto me hace pensar en esta idea que yo tenía. Esto me hace pensar en este problema moral. Esto me hace acordarme del gobierno de fulano de tal. Es decir, el arte, el símbolo del arte nos lleva hacia preguntas personales, hacia preguntas psicológicas, hacia preguntas morales, hacia preguntas históricas, hacia preguntas filosóficas, hacia preguntas metafísicas, hacia preguntas religiosas, pero siempre nos lleva a otro lado. El arte, dice Adorno, es un fuera de sí, el arte es más allá del arte. Eso significa que la imagen nos conecta, esta imagen nos conecta con... No nos conecta con qué es el arte o qué es lo estético puro o la idea pura. No, nos conecta con la pregunta de qué es la maternidad y por qué la maternidad siempre está representada como la madre que posterga su deseo. Pero acá lo que está diciendo es, no, yo soy madre y necesito un otro que me sostenga también. Y nos conecta con una problemática de género, y nos conecta con otra cosa, con la crítica a la masculinidad. Entonces, pensar significa salir fuera de sí, y salir fuera de sí significa que los símbolos del arte tienen una capacidad asombrosa para diseminarse rizomáticamente con los múltiples lugares de la cultura. Y entonces, el arte, ¿no es cierto?, como fuera de sí, se articula con muchas otras problemáticas. Por eso es que, digamos, el fenómeno estético nunca se, digamos, se agota en la pura discusión estética, ¿no es cierto? Hay un famoso crítico de arte contemporáneo, uno de los críticos, digamos, más leídos, ¿no?, que se llama Arthur Danto, que tiene un libro que se llama El abuso de la belleza, ¿no es cierto? Y en donde él demuestra cómo, digamos, la belleza, lo bello, digamos, lo estético, no es la única dimensión del arte. Es una dimensión que es lo que estructura la construcción formal, pero que las respuestas del arte, que lo que activa el arte está siempre más allá de lo estético, ¿no es cierto? Y digamos, el arte nos activa preguntas, como decía, históricas, preguntas morales, preguntas psicológicas, preguntas éticas, y una serie de condiciones. El punto es reconocer entonces que el arte, no solamente que el pensamiento del arte, no es solamente un pensamiento, digamos, en actividad, sino que el arte mismo es ya una primera respuesta de ese pensamiento. O sea, lo que vemos en esta imagen es tanto la pregunta acerca de qué es la maternidad como una respuesta que da este cuadro. La maternidad no solamente puede definirse como la acción de dar, sino que también tiene que definirse como la necesidad de recibir. Entonces,
la imagen artística no solamente está poniendo sobre la mesa una pregunta, sino que al mismo tiempo está produciendo ya una primera respuesta. En el caso de Vallejo, ¿no es cierto? Lo que es, no solamente se está preguntando acá ¿por qué el dolor se multiplica tanto? ¿Por qué la injusticia se multiplica tanto? ¿Por qué la desigualdad se multiplica tanto? Sino que al mismo tiempo está afirmando que el hombre ha perdido el control sobre el mundo, que el hombre ha perdido el control sobre la realidad, que el hombre ha perdido el control sobre el movimiento del capital, si lo quieren en un sentido duro. Hemos perdido el control sobre el capital. Y por eso crece a 30 minutos por segundo. Ya no tenemos control sobre el mundo. ¿Se entiende? Y entonces, aquí está afirmando algo, o sea, está respondiendo, está diciendo, hemos perdido el control del mundo lo tienen otros, o lo tiene el mal, o lo tiene Israel. Entonces, el punto es, ¿no es cierto?, sostener que no solamente es un pensamiento vago, ¿no?, sino que la imagen artística ya es una primera respuesta, ya es una primera interpretación. El arte mismo es una interpretación y por eso se construye la frontera entre el crítico y el artista. El artista es tan crítico, tan intérprete, y su imagen es la primera interpretación que él produce sobre una dimensión de la realidad. El crítico y el lector cualquiera producen una segunda, una tercera sobre esa, ¿no es cierto? Entonces, el punto es sostener que el arte, lo estético, muestra una primera respuesta, ¿no es cierto? Una primera respuesta que es justamente esa representación. Y esa representación es una representación que suele ser diferente a las representaciones que propone la ideología hegemónica, que propone el sentido común, que proponen, digamos, la cultura, la tradición, digamos, el sentido común, ¿no? La ideología oficial, es decir, el interés que se ha impuesto en la sociedad, el relato oficial que se ha impuesto en la sociedad, ¿no? Y claro, por eso dicen los teóricos actuales, ¿no?, como Rancière, por ejemplo, el arte es siempre disenso, el arte es siempre un desacuerdo. ¿Un desacuerdo frente a qué? Bueno, en primer lugar, un desacuerdo formal, o sea, cambia la manera de construir formas. Y en vez de decir, hay mucho dolor en el mundo, dice, el dolor crece a 30 minutos por segundo. Es un desacuerdo frente a la producción de formas. Pero es un desacuerdo también frente a las formas de representar la realidad. Es un desacuerdo frente a los lugares de mirarla. Lo que hace el arte, como en el cuadro de Natalia, es producir un nuevo ángulo. Oye, tú estás mirando desde acá, pero si miras desde el otro lado, si cambiamos el lugar de mirar, vamos a descubrir otras dimensiones inéditas a las que ¿cómo se llama? A las que nos quieren hacer mirar. O sea, quizás todos ustedes han visto los spots que publican, que salen en la televisión de Lampadia, ¿no? Este think tank dicen, bueno, lo importante es la inversión, somos defensores de la inversión, hay que defender la inversión. Lo que están diciendo es verdad o es mentira. Es verdad, claro que sí, se necesita inversión. Pero lo que no dicen, ¿no es cierto?, lo que no se ve en ninguno de esos spots, ¿no es cierto?, es toda la riqueza que genera esa inversión, a dónde va, ¿no es cierto?, cómo se distribuye esa inversión. Ese ángulo no está representado en esos spots, ese ángulo está invisibilizado en esos spots. Esos spots invisibilizan, no mienten porque digan mentiras, probablemente todos dicen verdades, pero mienten por todo lo que ocultan, y lo que ocultan no es que lo oculten por ser malos, sino porque creen que ese ángulo es el único ángulo para mirar la realidad. Y lo que hace el arte es multiplicar, ¿no es cierto?, los ángulos, rodear la realidad desde aquí, y mirarla desde muchos lados para revelar dimensiones que el discurso oficial no revela. ¿Se entiende? Entonces,
Por eso es disensual, no es disensual porque, ¡ay, no, huevón, que no sé qué! Porque quiera pelearse. Es disensual porque cambia de lugar, ¿no es cierto? Porque ve la silla no desde arriba, sino la ve desde abajo, no desde el costado izquierdo, sino desde el costado derecho. Es disensual porque encuentra lugares nuevos para mirar la realidad. Y al mirar desde esos lugares nuevos, desestabiliza la realidad. Y entonces le decía, oye, compadre, pues ya estamos grandes, ¿no? Para que nos cuentes el cuento de que solo por ahí se genera desarrollo, ¿no? Ya estamos grandes, ¿no? Entonces, el arte, lo estético, trae al mundo, introduce en el mundo nuevas preguntas, nuevas representaciones, nuevas ideas y abre, ¿no es cierto?, lo humano, abre la experiencia del mundo hacia una visión mucho más amplia de la realidad. Es por eso que Adorno también dice una frase que es muy linda, ¿no es cierto?, que es súper linda, ¿no? Y en esta idea de que el arte es siempre un fuera de sí, que el arte es siempre un más que el arte, ¿no? Adorno es un escritor dialéctico, ¿no? Por eso dice el arte es más que el arte. Pero fíjense, esta frase es contundente, ¿no? Es brutal, ¿no? Dice Adorno, si se quiere percibir el arte de una forma únicamente estética, dice Adorno, lo que conseguimos es dejar de percibir justamente lo estético. ¿No es cierto? O sea, si queremos percibir el arte de una forma solamente estética, dejamos de percibir justamente lo estético, porque lo estético es siempre una articulación con algo que no es estético. ¿Se entiende? Cuando vemos un cuadro medieval de la Virgen María, maravilloso, ¿no es cierto? Maravilloso. No pensamos, solo los críticos artísticos pensamos en lo estético y miramos cosas estéticas, pero al mismo tiempo nos conecta con lo metafísico. Lo estético está en la articulación de eso con otra cosa y nos lleva a pensar en Dios o en lo metafísico, en la inmortalidad o en lo sublime, o sabe Dios. Lo estético es siempre híbrido, digámoslo en un sentido posmoderno, si quiere, ¿no? Entonces, digamos que lo simbólico, lo estético, lo artístico, es siempre un lugar de exploración, ¿no? De lo subjetivo, de lo privado, de lo interno, de la subjetividad, pero también de cómo eso interno está modelado, está en buena parte constituido por, digamos, lo externo, ¿no es cierto? La relación entre lo interno y lo externo está deconstruida, ¿no es cierto? Marx dice, el hombre son las relaciones a partir de las cuales el hombre ha sido constituido, ¿no es cierto? El hombre no cae como un meteorito, ¿no es cierto? El hombre es un efecto de las relaciones, ¿no es cierto? Lacan dice, el deseo de uno es siempre el deseo del otro, ¿no es cierto? Me han enseñado a desear. Lo que yo creo que es mío ha sido puesto por el otro, ¿no? Entonces la relación entre uno y el mundo no es como creen los liberales, ¿no es cierto? Sino que está todo mezclado, deconstruido, ¿no? Entonces, el arte es una exploración del sujeto individual y de la vida social deconstruida, ¿no? Y estas formas que produce el arte, estas maniobras formales en busca de un plus de sentido, sirven tanto para ampliar nuestra manera de ver el mundo como para ampliar nuestra forma de sentir el mundo, de experimentar el mundo, ¿no? De experimentarlo. Y entonces es aquí donde, digamos, yo quería proponer otra idea, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el hecho de que lo interesante del fenómeno estético, lo interesante de la imagen,
es que esa maniobra formal, ese fuera de sí, ese articularse, esa condición densa que tiene la imagen, que siempre podemos, digamos, encontrarnos los significados, tiene otra particularidad, eh, que, que tiene que ver con que la imagen artística no solamente dice algo sobre algo, en el caso de Vallejo sobre cómo hemos perdido el control sobre el mundo, en el caso de Natalia sobre cómo es la maternidad, sino que dice algo que nunca es completamente traducido a conceptos, a imágenes, que nunca puede ser racionalizado. Es decir, siempre nos dice algo que no sabemos qué es lo que nos dice y que nunca podemos expresar correctamente bien qué es lo que nos está diciendo. O sea, cuando yo voy al cine con alguien, con cualquiera, o alguien va al cine conmigo, oye, ¿te gustó la película? Sí. ¿Por qué? Y no sé por qué. Y me cuesta mucho decir por qué. Me gustó, pero ¿por qué? Intenta ponerlo. Entonces empiezas a ponerlo, ¿no? Pero todo lo que digas es insuficiente. No captura la totalidad del signo. No totaliza, no explica completamente el signo. Lo que yo he dicho sobre Natalia o sobre Vallejo no ha agotado lo que está ahí. Hay muchas más cosas que decir y probablemente ustedes puedan decir muchas más cosas. Entonces, hay algo en el arte, hay algo en el símbolo estético que apunta hacia lo irrepresentable. Y lo irrepresentable es aquello que no tiene palabra, aquello que no es traducible a un concepto o un signo. Hay algo en la experiencia humana que no podemos expresar, pero que sí experimentamos. Voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, vivo una situación de pánico y de pronto yo me encuentro con Sergio a los 10 minutos y le digo, oh, no sabes lo que me pasó, pucha, intento contarle mi pánico, yo voy a sentir que mis palabras son pálidas con respecto a lo que yo experimenté. Es decir, que hay algo de la experiencia humana, como diría Borges, que no tranza con el lenguaje. Entonces, lo estético es siempre una imagen que está nombrando su imposibilidad de nombrar. O sea, lo estético es siempre una imagen que está nombrando la imposibilidad de capturar totalmente algo que quiere capturar. Y por lo tanto, lo estético es siempre, digamos, muestra su propio fracaso. Yo quiero representar qué es la maternidad y propongo una imagen, pero esa imagen puede ser muy bacán y muy potente, por supuesto, pero es una imagen incompleta, no captura todo lo que es la maternidad. Yo quiero representar el horror de una ciudad ametrallada y el Guernica es brutal, pero hay un horror que excede al Guernica. El Guernica es una genialidad, claro, pero hay un horror que el Guernica es un fracaso en representar el horror. ¿Se entiende? Y eso es justamente lo que hace que el arte no sea un discurso totalitario, porque no cierra, porque siempre hay una duda, porque siempre hay un misterio, porque siempre hay algo, ¿no es cierto?, que sabemos que que siempre está hay algo más allá del control de la significación. Entonces, el arte es un discurso que bordea, apunta a nombrar algo innombrable, algo que tenemos experiencia pero que no podemos conocerlo completamente. Y por eso el arte tiene una dimensión misteriosa. 30 minutos, el dolor que esa imagen no solamente azul, tiene un misterio, ¿no es cierto? El dolor crece en el mundo a 30 minutos por segundo. Hay un misterio ahí.
hay algo que no se puede decir, hay algo no dicho. En la imagen de Natalia hay algo no dicho. Entonces, lo no dicho, ¿no? Es lo no dicho, el silencio, es una dimensión central de la estructuración de la forma y de la estructuración de la imagen. Las imágenes que, puede sonar muy conservador, pero no quiero entrar en ese tema ahora, las imágenes que no consideramos artísticas, lo dicen todo, está clarito, son transparentes, no ocultan nada, ¿no es cierto? Se acaban en su propia enunciación. En el arte no, porque lo no dicho, el silencio, lo imposible de decir es parte de la estructuración misma del símbolo, ¿no? Entonces, el arte surge a partir de la conciencia, lo estético surge a partir de la conciencia de que todo lo que voy a decir es siempre parcial, es siempre incompleto, es siempre una imagen pálida frente a la experiencia y frente al mundo, ¿no? Entonces, ese carácter enigmático, toda imagen estética tiene un carácter enigmático, y tiene un carácter enigmático porque por un lado revela algo de la maternidad, del dolor, pero por otro lado oculta algo. O no necesariamente oculta, sino apunta a decir que hay algo más ahí. Hay algo más, ¿no? Entonces, el arte es una promesa para producir una respuesta, pero es consciente de que es una respuesta parcial. Por eso no es totalitario, por eso no es la última palabra, ¿no? Muy bien. Ahora, la siguiente idea. La siguiente idea sobre las cuales se está reconfigurando, ¿no es cierto?, la pregunta por lo estético, tiene que ver con, esta idea bien bacán, ¿no?, que tiene que ver con la diferencia entre ver y mirar, ¿no? Y entonces, Lacan, por ejemplo, dice que una cosa es ver y otra cosa es mirar, ¿no? Entonces, cuando yo veo el mundo como una realidad objetiva frente a la cual no necesariamente me engancho. O sea, yo en este momento estoy en una computadora y al costado de mi computadora estoy viendo unos libros y al costado estoy viendo el mouse. Y punto. Esos son objetos exteriores a mí, ¿no? La realidad que yo estoy viendo en el mouse, en mis libros o en la computadora es una realidad que está definida como un exterior a mí. Y ese exterior a mí no necesariamente me produce una libido con ella, me conecta libidinalmente con ella. Esta es una computadora, tiene una utilidad para conectarme con Zoom y punto. Y esta es un mouse y tiene una utilidad y punto. No tengo un enganche. Pero el mirar es distinto del ver. En el mirar ya no veo el mundo como un exterior objetivo, sino que veo el mundo enganchado libidinalmente con el mundo. Es decir, veo a la persona que quiero, veo a la persona que estoy enamorado, y no la veo, sino que hay algo que yo proyecto de mí en ella, hay algo que en mi mirada se queda atrapada en ese exterior que deja de ser un exterior para convertirse en un interior. Podemos decir que el mirar excede al ver, porque al mirar yo veo el objetivo, pero ese objetivo se erotiza, para decirlo de alguna manera, produjo un enganche libidinal y ese exterior se convierte en un interior, ¿no? Entonces, el punto acá, esta diferencia entre el ver y el mirar, que es una diferencia psicoanalítica, ha servido para reformular o para afinar la condición misma del objeto artístico, del objeto estético.
Porque lo que dice la teoría contemporánea es que nunca vemos el arte, sino que más bien el arte nos mira. Es el arte el que nos mira. Y por eso nos interpela, por eso nos destruye, por eso nos desestabiliza, nos huevea. Porque no es el sujeto el que mira el arte, sino es el arte el que mira al sujeto para decirle, oye, bueno, tu forma de mirar la realidad es limitada, es el sentido común, es puesta por el otro, ábrete, míralo de acá. Entonces, más bien, así como el arte piensa, es un objeto que piensa, dice Wachman, muy linda definición del arte, el arte es un objeto que piensa, la segunda característica que di, no solamente el arte es un objeto activo porque está pensando, sino es activo porque nos está mirando. ¿Qué significa políticamente que el arte nos mira? Significa que nos interpela. ¿Y qué significa que nos interpela? Significa que nos cuestiona, nos deconstruye, nos hace cambiar nuestra forma de mirar las cosas, porque nos amplía nuestra manera de mirar las cosas. Entonces, claro, pónganse, eso es la experiencia. ¿Qué cosa es, en última instancia, la experiencia estética? Que todos la hemos tenido, ¿no es cierto? La experiencia estética es sentirse mirado por el arte. Entonces, yo estoy caminando por la galería y de pronto veo el cuadro y el cuadro salta ante mí. ¡Pah, su madre! ¿Qué cosa es eso? Sino que yo recibo la mirada del cuadro, o de la obra de teatro, del poema, o de la... Entonces tenemos que cambiar de chip. Somos los espectadores los que somos tocados por el arte. Somos los espectadores los que somos tocados por la imagen. Y lo que hace el arte es implicarnos eróticamente, libidinalmente, con ese exterior, que deja de ser un exterior y que se nos impone de una manera salvaje. Cuando escuchamos una canción, cuando vemos un actor en un monólogo. Y entonces esa interpelación, este es el punto, es desestructurante. Es desestructurante. Y uno se tiene que volverse a reestructurar, reconfigurándose después de la experiencia artística. ¿No? Entonces, qué sé yo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que esto, no sé si se lo he comentado a Sergio, a Paloma, ¿no? Pero a mí la verdad me pareció un poco raro, ¿no es cierto? Un poco incómodo, ¿no? Cuando alguien me pregunta, oye, ¿y tú qué haces, no? Entonces, bueno, soy profesor de literatura. Y bueno, digamos, la respuesta chata, ¿no es cierto? Es, ¿y de qué vives? ¿No es cierto? Te alcanza, pero bueno. Pero la otra respuesta es, profesor de literatura. Ah, qué lindo. Porque el arte es lindo. No, ¿no es cierto? El arte es desestructurante. No tiene nada. El arte muestra las heridas. Deconstruye. Interpela, cuestiona, remueve. No tiene nada de lindo, no tiene nada de pacífico. Es un terremoto, es un cataclismo. Porque, fíjense, digamos, lo importante aquí es, por un lado, restarle agencia al sujeto al decir que no es el sujeto el que piensa, sino es el arte el que piensa, no es el sujeto el que mira el arte, sino es el arte el que mira a uno. Entonces, por un lado hay que restarle agencia al sujeto y, digamos,
colocar toda la agencia en la producción de un símbolo, pero al mismo tiempo es volver a colocarle agencia al sujeto en la recepción del arte. ¿No es cierto? Es decir, en cómo podemos construir una imagen que le devuelva al sujeto agencia para que la agencia del sujeto esté en pensar por qué esa imagen lo ha impactado, en intentar traducirlo en palabras, en intentar, digamos, traducirlo en un discurso que revele la insuficiencia del discurso que él tenía antes de enfrentarse a esa imagen. ¿No? Entonces, yo también a veces cuento, ¿no? No sé si lo conté en la charla pasada, pero bueno, cuando yo fui a ver con mi mamá, yo y mi mamá solos fuimos a ver la película El secreto de la montaña, de los vaqueros, ¿no es cierto? Esta de los vaqueros que son gays, ¿no? Que es una película hermosa, muy linda, ¿no? Y cuando salimos del cine, mi mamá me dijo, o sea, literalmente me dijo, ¿no? Pucha, no me acuerdo la frase exacta, pero me dijo, esta película me ha cambiado mi manera de entender la homosexualidad. Mi mamá vio la película la miró a ella, la interpeló y le deconstruyó su sentido común. Y le construyó una imagen asentadísima, ¿no? Por la cultura, la familia, la tradición, la ideología, la clase, la religión, etcétera, etcétera. Y punto, que es, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, digamos que para terminar, el arte es un discurso, lo estético, lo simbólico, es un discurso sumamente potente, ¿no es cierto? Es un discurso que puede, digamos, activar, transformarnos, ¿no es cierto? Quienes estamos en el arte estamos porque nos hemos sentido transformados por el arte, ¿no? Porque el impacto de lo estético fue tan fuerte en algún momento que dijimos, puta, yo quiero ser fiel a esto y quiero dedicarme toda mi vida a comunicar este asunto, ¿no? Entonces el arte puede producir cambios, pero lo cierto es que, digamos, el arte por sí mismo no puede hacerlo. Es decir, no podemos tener una imagen tan, digamos, mística, milagrosa, ¿no es cierto? De que la confrontación con el objeto estético nos va a volver a todos hombres humanos. No, ¿no es cierto? Digamos que el arte no necesariamente va a producir el cambio político, no necesariamente va a producir un cambio radical en la subjetividad, como un milagro de Jesús en el monte. Pero sí puede, digamos, lo que sí puede hacer el arte es comenzar a subjetivizar de una manera diferente a las personas. Es decir, lo que sí puede hacer el arte es comenzar a horadar sentidos comunes, a desestabilizar formas tradicionales de representar y de conocer, a introducir, a ampliar el concepto de la realidad, a introducir lugares nuevos, a descubrir lo latente, es decir, lo que es posible pero no está desarrollado, lo que está ahí pero no se ha manifestado. Entonces, el arte sí puede preparar el terreno, sí puede contribuir en su opción por horadar, por desestabilizar, por desarticular, en su opción por estar mirando, ¿no es cierto? Y el arte introduce cosas, ¿no es cierto? Antes de esa foto, o sea, yo introduzco algo. El arte es la introducción de algo que antes no existía. Yo introduzco esta escultura, introduzco esta sinfonía que antes no había. Entonces, en su acción de introducir, está horadando, está desestabilizando. Y en ese sentido está preparando el terreno.
un Vietnam, mucho Vietnam, decían los guerrilleros en los 60, ¿no es cierto? A más arte hay más posibilidades de estabilización de la ideología de la realidad, ¿no? De la ideología a partir de la cual la realidad se estabiliza. Entonces, yo quiero terminar diciendo que, bueno, finalmente el arte es un terreno, lo estético es un terreno sin garantías, ¿no es cierto? Es decir, nunca sabemos cuál es el efecto que el arte puede tener en una persona, cuál es el efecto que puede tener. El efecto del arte es siempre múltiple, siempre enigmático. El arte es siempre es una promesa, pero una promesa que no garantiza nada, ¿no? Tenemos fe en él, pero es una fe sin garantías. No es, digamos, matemáticas. Esto vas a tener este resultado. No, nunca el resultado es claro. Nunca el resultado es predecible, ¿no? Pero sabemos que en el arte hay una verdad de la que no se puede dudar. ¿Cómo impacta esa verdad? No lo sabemos. ¿Cómo es recepcionada esa verdad? No lo sabemos. ¿Qué efectos pueda tener esa verdad? No lo sabemos. Es sin garantías. Pero lo que sí sabemos es que el arte es un discurso que trae una verdad. Hay una verdad en el verso de Vallejo. Y aquí yo creo que es claro, o sea, hay una verdad en decir que el dolor crece en el mundo a 30 minutos por segundo. Hay una verdad en revelar que la madre no solamente es la que da de lactar, sino la que necesita que alguien también la sostenga. Y esa imagen está representando la soledad absoluta de la maternidad tal como está configurada en el mundo moderno y en la sociedad patriarcal. La soledad absoluta de cómo está configurada la maternidad en la sociedad patriarcal. Eso es una imagen de ese cuadro, ¿no? Madres abandonadas, ni siquiera les pasan la pensión, etcétera, etcétera. Ahí está en esa imagen, ¿no? Entonces, en resumen, el arte es una maniobra formal en busca de un plus de sentido. El arte es un objeto que piensa. El arte es algo que busca salir de sí mismo. El arte amplía el concepto de realidad. El arte es un objeto disensual. El arte apunta a lo que no puede ser nombrado. El arte nos mira. El arte es sin garantías. Pero a pesar de ser sin garantías, sabemos que el arte trae una verdad de la que no se puede dudar.